¿Tenés 10 minutos? Si vos me regalas a mí 10 minutos de tu atención, que es un montón, yo te voy a regalar 10 minutos de formación y de conocimiento. Esto es FAR, formación abierta y gratuita. ¿Qué vamos a hacer en estos espacios? En 10 minutos, ni más ni menos, te voy a compartir algunos saberes, algunas experiencias que yo tengo a través de mis años de formación para que estos temas, si te ayudan, lo puedas aplicar a tu vida. A mí me sirvieron un montón y me siguen sirviendo. Ok, si esto te sirve, tomalo como una clase, como una escuela de formación para la vida. ¿Qué vamos a tratar? Temas de filosofía, de espiritualidad, de teología, de sociología, algo de psicología. Bueno, y ese mix que me caracteriza a mí por haber estudiado tantos años cuestiones relacionadas con las humanidades. Acordate que yo fui, dentro de todo lo que fui en mi vida y en mis distintas vidas, dentro de esta vida, también fui fraile, fui sacerdote, fui formador y actualmente soy acompañante, hago talleres, hago conferencias, bueno, un poco de todo. ¿Para qué? A comunicar bienestar. ¿Por qué hago todo esto? Todavía no lo sé bien, pero te podría decir que lo hago para comunicar desde dentro algo que a mí me llegó y que me ha hecho muy bien y que me ha transformado y que me sigue transformando. Quiero comunicarlo, no me lo quiero guardar para mí. Y tantos años de formación académica, espiritual, humana y de muchas experiencias me han ayudado para tener herramientas concretas para poder comunicarlas y expresarlas a los demás. Cosas que a lo mejor no son tan comunes que te las expliquen o te las expresen. Por eso acá vamos a tener un espacio que a veces puede ser un tanto académico, pero que no va a quedar reservado a un aula académica o a una élite intelectual. ¿Sí? ¿Comenzamos? ¿Tenés 10 minutos? Ok, ahí vamos. Lo que hoy vamos a ver va a ser el tema de la soledad. ¿Sí? Un temón que se habla un montón hoy en día en las redes y en todos lados. ¿Qué carajo hacemos con la soledad? ¿Cómo la gestionamos a la soledad? Bien, yo te voy a dar 3 puntos de vista de la soledad. Un punto de vista filosófico, un punto de vista, si querés, teológico y un punto de vista más del ámbito de lo sociológico, de la sociología. Para la filosofía, para los filósofos en general, la soledad, podríamos decir que es una condición. Bueno, ahí dice indispensable. Una condición indispensable para que se manifieste el ser. Todo lo que estamos acá, vos, yo y toda la cantidad de personas que están observando y viendo esto, de alguna manera, esencial y radicalmente, estamos solos. O sea, como dirían aquellos filósofos existencialistas, más del corte francés, nacemos solos y morimos solos. Es verdad, es un hecho, no se puede negar que filosóficamente el ser humano tiene una condición indispensable, necesaria, después vamos a ver qué es necesario en filosofía, o sea, necesario es lo que es sí o sí y no puede ser de otra manera, una condición indispensable y necesaria de soledad. O sea, nos guste o no nos guste, nosotros, dentro nuestro, estamos solos, estamos solas. No hay otros en nuestra intimidad. Por más que uno se pueda sentir acompañado, pueda tener vínculos hermosos. Esencialmente y radicalmente, necesariamente, desde una mirada filosófica, estamos solos. Hay una soledad fundamental y radical, esencial. ¿Por qué estamos solos o solas en este mundo, en este universo? ¿Por qué somos arrojados, diría Heidegger, a la existencia esta del mundo solos y solas? Bueno, no lo sabemos. Lo que sabemos es que filosóficamente la soledad es una condición indispensable para la manifestación de lo profundo, de lo esencial, podríamos decir del ser. ¿Ok? Entonces, primer punto, filosóficamente la soledad es una condición indispensable y necesaria de todo ser humano que nos ayuda a conectar y a expresar en profundidad la verdad de nuestro ser. Es decir, como que en la soledad se manifiesta el ser tal cual como es. Segundo punto, la cuestión teológica. ¿Qué va a decir la teología con respecto a la soledad? Obviamente hay muchas ramas en teología, como en filosofía, como en todas las ciencias hay un montón de caminos y ramas. Yo comparto la que a mí más me ha servido, la que me llega y en la que más me he formado. Hay una rama de teología que es la teología mística, que básicamente estudia, podríamos decir, cómo se relaciona el ser humano con lo trascendente, con lo divino, con lo espiritual, o con el nombre que quisiéramos ponerle a esa experiencia divina. No necesariamente se tiene que llamar Dios, ni mucho menos tiene que ser un Dios católico, judío, musulmán, no. Básicamente, Dios no tiene rostro. Dios no tiene un nombre concreto. Ponerle un nombre concreto y ponerle un rostro a Dios es limitarlo. Y básicamente la experiencia de Dios no tiene límites. ¿Qué va a decir la teología mística de la soledad? Dios nos crea desde la nada, podríamos decir.
La creación ex nihilo se dice en teología, es decir, creación desde la nada o de la nada, es algo, digamos, totalmente cuestionable. Pero bueno, ¿qué dice la teología? Dios nos crea desde la nada, desde la soledad, ¿no? Y por lo tanto ya originalmente somos creados desde la soledad y de alguna manera para la soledad. En esa soledad ya en sí misma una experiencia de Dios, ¿sí? Es como decir, bueno, ¿a dónde buscamos a Dios? Bueno, en la experiencia de soledad, de vacío. En el budismo zen se trabaja mucho esto, o sea, si vos te querés tener una experiencia profunda espiritual, bueno, el vacío, el vaciamiento es lo más espiritual que puedes hacer, o sea, la soledad. La experiencia de soledad, para la teología, ya es una experiencia de encuentro con lo trascendente. Porque es como que Dios, de alguna manera, cuando nos crea, pone ese sello, quizás fundamental y primordial, que es el sello de la soledad. Cuando uno experimenta esa soledad, por más que sea una mierda, por más que sea una soledad incómoda, para la teología, esa experiencia de soledad ya es una experiencia de Dios. Porque es como el vestigio, la huella, la marca que Dios dejó en nosotros. Es como la marca registrada, el sello que dejó Dios en nosotros, es la experiencia de soledad. Y esa experiencia de soledad es en sí misma una experiencia de encuentro profundo con Dios, aunque sea incómoda. Porque todo encuentro con Dios o con lo trascendente termina siendo incómodo, ¿ok? Y tercer punto, la mirada sociológica dice que solos, pero en comunidad. En sociología se trabaja mucho esto. Nosotros somos seres individuales, pero que vivimos y convivimos en un mismo universo, en una misma galaxia, en un mismo mundo, en un mismo continente, en un mismo país, en una misma provincia, en una misma ciudad y en un mismo barrio. Por más que estamos solos, el sociólogo te va a decir, sí, estamos solos, pero necesariamente también estamos en convivencia con un montón de otras personas, con un montón de culturas, con una comunidad que nos convoca. Incluso hasta, y eso que yo hice experiencias de ser ermitaño durante un tiempo en la montaña, incluso el ermitaño más alejado también pertenece de alguna manera a una comunidad, a un barrio, no sé, a una provincia, a un país, a un mismo mundo. Compartimos el mundo, compartimos la condición con el ermitaño que se va a la montaña a vivir, compartimos la condición humana, ¿no? O sea, siempre hay algo que nos termina acercando a otros. Para la sociología somos seres individuales, pero que convivimos en una sociedad, en una comunidad. Y esto también es algo necesario, o sea, es propio del ser humano. De alguna manera, el que se aísla completamente de la comunidad y de la sociedad es alguien que ha perdido, podríamos decir, y con todo respeto, el sentido de realidad. Una patología psíquica, una patología psiquiátrica a veces puede generar esto, ¿no? Creer o experimentar verdaderamente la ruptura con el resto de la sociedad, con el resto de la comunidad. En una mente saludable que no está quizás atravesada por lo lamentable que tiene una patología psíquica, lo saludable, la condición, digamos, sana de una persona, siempre va a haber una comunicación entre la soledad y lo social y la comunidad. Necesariamente tiene que existir esa tensión de me siento solo, pero vivo con otros. Estoy con otros, pero estoy solo. Es como saludable esa tensión. En ciertas patologías o enfermedades psiquiátricas, estoy totalmente alienado por la comunidad y me siento que soy un cuerpo caminando, o estoy totalmente alienado por mi soledad y siento que cuando se divide, se quiebra esa relación entre la soledad y la comunidad, estamos ante un problema. Salvando estas diferencias, la soledad y la sociedad o la comunidad deben convivir como en una tensión permanente. Está bueno cuando nos pasa esto, che, me siento solo pero me doy cuenta que estoy acompañado, o me siento en grupo pero también tengo esta sensación de que en el fondo estoy solo. Bueno, son todas las concepciones que acabamos de ver, ¿no? Como conclusión, a veces la pregunta es la siguiente: ¿la soledad es buena o es mala? Todo en exceso termina haciendo daño. Creo que siempre es saludable mantener una tensión, un equilibrio entre momentos de soledad y momentos de comunidad o de sociabilidad. Hoy en día a veces en las redes se habla mucho, no, que yo estoy cómodo solo, sola, que la soledad, que es hermosa. Hay una especie de idilio a veces en las redes de la soledad. Y no siempre la soledad es tan agradable, ¿sí? ¿Es necesaria? Es necesaria. ¿Es agradable? No necesariamente. Por eso mi sugerencia tiene que ver con que no le tengamos miedo a la soledad, pero tampoco la idealicemos. Acordate, cuando se rompe la tensión entre lo comunitario y la soledad o lo personal, estamos en un problema. Eso es lo que a mí me da miedo en las redes, que se tiende a fragmentar eso. Se tiende como a dividir, a generar brechas. O estoy acompañado o estoy solo.
No hay, digamos, intermedios. Lo que sugiero es hacer experiencia de soledad, pero no perder el contacto, obviamente, con la comunidad, con lo social, con la familia, con la pareja, con quien sea, con los amigos. Y si vas a hacer experiencia de soledad, es decir, me retiro, hago, no sé, ejercicios de meditación o de me voy, bueno, te sugiero que busques a alguien que te pueda acompañar, sea un terapeuta, sea un acompañante espiritual, sea un counselor, lo que sea. Porque una soledad vivida, justamente, sin compañía, puede ser perjudicial a veces para la salud. Del mismo modo que una vida totalmente llena de vínculos, de actividad y todo eso puede ser perjudicial para la salud. Siempre es mejor el intermedio. Y acordate esto, de que la experiencia de soledad en sí misma, para los que creen en algo, es una experiencia in situ, trascendental, espiritual, una experiencia de encuentro con lo que algunos llamamos Dios o Espíritu. Nos vemos la próxima.